La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 5 personas sufren del trastorno de la ansiedad en el mundo. 1 de cada 5 personas. Eso significa que tal vez 20 de nosotros que estamos aquí sufrimos de ansiedad y la sufrimos sin saberlo. Definamos ansiedad como un conjunto de sentimientos, de miedo, de inquietud, de tensión, de preocupación, de inseguridad que nosotros experimentamos ante situaciones que consideramos que pueden ser amenazantes para nosotros. No debemos confundir el afán con la ansiedad. Ciertamente ambas pueden estar relacionadas, pero una es consecuencia de la otra, aunque no necesariamente el afán y la ansiedad dependan entre sí. Hay un tipo de ansiedad que puede actuar como un estímulo, como una motivación para llevarnos a alcanzar nuestras metas. E incluso para que esa ansiedad nos conduzca a ayudar a otros que están en necesidad. El primer reto de esta serie de 20 retos para ser un número 1 es la ansiedad. Es superar la ansiedad. Porque es que la ansiedad paraliza. Ella consume nuestra vida, la agota. Ella desvía el blanco a donde debemos nosotros ir. Nos da una visión distorsionada y especialmente nos aleja de Dios. Yo creo que todos alguna vez en la vida sabemos o hemos experimentado la ansiedad. Hemos sentido lo que es ansiedad. Tal vez aquel momento cuando adolescente que el muchacho y la muchacha tuvieron aquel primer encuentro en donde le declaró el amor, o tal vez fue el examen oral que nos puso con aquella ansiedad, o cuando fuimos a sacar la licencia, que antes hacían aquel examen que era tan duro, la licencia para conducir. Pero todos en algún momento hemos vivido el trastorno de la ansiedad. Pero el trastorno de la ansiedad puede hacer que uno se sienta ansioso durante todo el día y no saber o no descubrir cuál es la razón que está produciendo esa conducta en nuestra vida. Muchos piensan que para poder vencer la ansiedad solo basta con sobreponerse, tener fuerza de voluntad y uno entonces puede lograr superar la ansiedad. Tratar de superar la ansiedad con fuerza de voluntad es como que si usted está enfermo y pretende que desapareciendo los síntomas desaparecerá la enfermedad. Hay enfermedades que son asintomáticas, es decir, que usted no tiene síntomas, pero está enfermo. Tal vez usted podrá controlar todos los síntomas de la ansiedad, pero no quiere decir que no sea preso de la ansiedad. El Señor Jesús conocía de lo que es el problema de la ansiedad en las personas y por eso en cierta oportunidad reunió a sus discípulos y le habló del tema de la ansiedad. Cuando Él reunió a sus seguidores, a quienes le había pedido que abandonaran todo para seguirle a Él, Él les enseña 4 cosas fundamentales sobre la ansiedad. La primera cosa que Jesús les enseña es que la ansiedad nace de necesidades insatisfechas. La ansiedad nace de necesidades insatisfechas. El Señor le dijo a sus seguidores: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor entendía la ansiedad que producía en sus seguidores, que ellos eran trabajadores, algunos de ellos empresarios, que ellos tenían su sustento, y el Señor le había pedido que le acompañaran. El Señor entendía que abandonarlo todo y no saber ni siquiera qué iban a comer, qué iban a beber o cómo se iban a vestir, producía ansiedad. El Señor entonces sabía que las necesidades insatisfechas
producían ansiedad, y por eso está tratando de hablarles a ellos de que descansaran de esa ansiedad. 3 cosas angustiaban fundamentalmente a los alumnos del Señor. Les angustiaba o les producía ansiedad la comida, la bebida y el vestido. Comida, bebida y vestido. Cuando en la vida tenemos necesidades que no son satisfechas, bien sean necesidades básicas o aprendidas, porque muchas de nuestras necesidades no son básicas, pero son aprendidas y se convierten entonces en una ansiedad el poderlas satisfacer. Esas necesidades insatisfechas producen ansiedad, producen preocupación, producen afán, nos hacen una carga emocional en nuestra vida. Hay 2 palabras griegas en la Biblia que comunican la idea de ansiedad. La primera palabra es tarazó, y tarazó significa turbarse. El Señor utilizó la palabra tarazó cuando le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando dijo no se turbe vuestro corazón, utilizó la palabra tarazó, no se tarazó. Es decir, no turbarse significa dar ánimo frente al temor. Ahora el Señor utiliza otra palabra en griego que también se traduce por ansiedad. Él usó la palabra merignao, y merignao significa afanarse. Es la que se encuentra en esta palabra. Pero los griegos entendían el afán de una manera muy particular. Para ellos, el merignano significaba dividirse. El afán es cuando usted divide su mente, cuando su mente no está sembrada en una sola idea, sino cuando tiene 2 ideas que están luchando por el control de su razón. Lo que los discípulos tenían era esa situación, ese merignao, que significaba que tenían una mente dividida. Por un lado, querían seguir al Señor. Por un lado, sabían que el Señor era proveedor. Por un lado, sabían que andando con el Señor nada les podía faltar. Pero por el otro lado, en su mente, había la ansiedad. ¿Cómo nos sostendremos? ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿Qué comeremos? ¿Qué podremos beber? ¿Qué vamos a vivir? La ansiedad por las cosas que uno necesita para sustentarse en la vida, en el día de mañana, puede dividir también nuestra mente. Por un momento usted puede confiar, decir, yo confío plenamente en Dios. Pero por el otro puede estar diciendo, pero es que la situación se me hace cada vez más dura. Esa es la ansiedad, una lucha mental por confiar en Dios, pero porque no podemos también ver las situaciones que están en nuestro entorno. Uno de los dilemas más frecuentes en muchos creyentes es poder descansar plenamente en los brazos del Señor. El Señor quería enseñarle a sus seguidores que la voluntad de Dios no es que sus hijos vivan en un estado de ansiedad. El estado de ansiedad no es el deseo de Dios para sus seguidores. Por eso, en estos 10 versículos que leímos hace un instante, nosotros encontramos el antídoto divino para evitar la ansiedad en quienes somos los súbditos del reino. Recordemos que la Biblia nos enseña que nosotros somos hijos del Rey. En primer lugar, Jesús prohíbe la ansiedad y luego Él señala la causa que produce la ansiedad. Y Él destacó varias razones contra ella y terminó declarando el principio general que debe guiar a los siervos del Rey. El Señor Jesús le dijo que la causa de la ansiedad se encuentra en una expresión de solo 3 palabras, tal vez 4. El Señor dijo, gente de poca fe. Gente de poca fe. Lo que produce la ansiedad en las personas es la poca fe que tienen.
Esa misma palabra de ansiedad, de poca fe, la utilizó el Señor Jesús cuando se refirió a los discípulos que estaban en el mar embravecido y estaban frente a una tempestad. El Señor le dijo: gente de poca fe. A Pedro, que venía caminando sobre el agua y quitó la mirada del Señor. El Señor, cuando se hunde Pedro, le dice: hombre de poca fe. Lo que realmente produce la ansiedad no son las circunstancias que están a nuestro alrededor. No es lo que será la comida, lo que será la bebida, ni lo que será el vestido. Es nuestra actitud interior, es nuestra poca fe para poder entender que somos hijos del Rey, que somos hijos de Dios, de un Dios que es fiel, de un Dios que es todopoderoso, que es un Dios que es proveedor, de un Dios que es guardador y que es un Dios que nos protege en sus brazos amorosos, aún en las circunstancias más adversas de la vida. Por eso podemos decir que la crisis económica y la ansiedad resultante es el tema de conversación en todos los ámbitos donde vamos. Pero sin embargo, un hombre, una mujer que tiene su fe sembrada en Jesús no podrá hablar de una crisis económica, podrá hablar de una crisis de fe, porque su interior no está lleno por la fe del Señor en saber que aún en las circunstancias más adversas Dios será nuestro proveedor, Dios nos guardará, Dios nos vestirá y Dios nos saciará de todas nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. El Señor suplirá todo conforme a su riqueza en gloria. Debido a que la ansiedad tiene efectos perniciosos, Jesús entonces nos sugiere no preocuparnos por ella. Al contrario, Él nos garantiza que Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que marca la diferencia entre la angustia y la preocupación genuina. La angustia inmoviliza, mientras que la preocupación genuina nos motiva o nos mueve a una acción. Un cristiano que aspira a ser un número uno sabe que no debe angustiarse, sino que debe preocuparse y ocuparse por sus necesidades materiales, afectivas y espirituales. El segundo principio que el Señor le comparte a sus discípulos es que la ansiedad es producto de falsas preocupaciones. La ansiedad es producto de falsas preocupaciones. Los discípulos no valoraban la vida. Ellos estaban preocupados por la comida, por la bebida y por la ropa. Muchas personas hoy día también tienen la misma preocupación. Muchas personas se están preguntando cómo comeremos, qué beberemos, cómo nos vestiremos. A veces hasta cuando termina el tiempo de Navidad, pareciera ser una tragedia del que no podamos estrenar. Terminó la Navidad y yo no pude estrenar nada. Celebra que tienes vida. A veces dice, no hay nada que comer en la casa. Celebra que tienes casa. Hay muchas razones para entender que nosotros estamos ansiosos porque nos estamos sustentando sobre falsas preocupaciones. Jesús le dice a sus discípulos, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La ansiedad lo que destaca es el punto de vista humano. La ansiedad ahorca la perspectiva divina, cierra la perspectiva divina, saca de nuestra mente la posibilidad de que Dios es fiel y actúa a favor nuestro. La ansiedad cambia nuestra percepción y hace que lo secundario pase a ser lo esencial y que lo esencial pase a ser lo secundario. Entonces vivimos ansiosos por comer o beber y no vivimos ansiosos por comprender que tenemos vida porque Dios nos ha dado vida.
y que a Dios es a quien tenemos que agradar y que Él se encargará de satisfacer todas nuestras necesidades. Jesús es quien da la vida. Y Jesús le está razonando a sus seguidores: si yo doy la vida, deben confiar en mí, que la voy a cuidar. Si Dios nos da la vida, también nos dará lo necesario para mantenerla. Pero Jesús en su enseñanza está aplicando otro principio. Él está diciendo: la ansiedad solo es preocupación de los seres humanos. Lo dice. La ansiedad es un problema de humanos. No lo sufren los animales, por ejemplo. Él dice: ¿por qué preocuparnos? Un rabino judío encontraba fascinante la manera de vivir los animales. Decía el rabí Simeón que en toda su vida él nunca vio un animal preocupado por su futuro. En la congregación tenemos muchos psicólogos y estoy seguro que ninguno de ellos ha atendido en su consulta a un animal. Lo que Jesús estaba diciendo no estaba en que los pájaros no trabajan por su alimento. Dice que no se preocupan por su alimento, que es diferente. Hay quienes piensan que el animal que más trabaja para poder tener alimento es el gorrión. Y el gorrión es un pájaro. Y él tiene que trabajar duro para comer. Lo que no se preocupa es por qué habrá de comer. La lección que quiere enseñarnos Dios es que los pájaros no se preocupan, de que Dios provee el alimento para las aves, pero no se las lleva al nido. Muchos esperan que Dios va a satisfacer tus necesidades mientras tú estás en tu casa, esperando que Él las resuelva. Muchos piensan que el Dios fiel y Dios proveedor va a satisfacer tu necesidad emocional, material y espiritual viéndote tú de brazos cruzados. Las aves no se afanan, no tienen ansiedad, pero trabajan y buscan lo que desean. El Señor Jesús entonces está empleando un silogismo para enseñar la gran verdad de la ansiedad. Él dice que Dios provee para las aves y para los lirios del campo. Luego dice en segundo lugar que nosotros valemos mucho más que ellos. En consecuencia, Dios proveerá para nuestras necesidades, porque Dios, si provee para las aves y para los lirios, proveerá para nosotros, que somos más importantes para el Señor. No solo las necesidades insatisfechas y la falsa percepción o una mente trastocada producen ansiedad. Jesús dice que también el futuro incierto produce ansiedad. El futuro incierto produce ansiedad. Jesús interrogó a sus alumnos, a sus seguidores: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Jesús dice que la preocupación es inútil en todos los casos. En cualquier caso, afanarse es una cuestión inútil. A veces nosotros, por ejemplo, nos vamos a hacer un examen, nos vamos a hacer una biopsia y todos nos afanamos. Pero ¿qué puedo hacer? La biopsia es lo que va a revelar lo que yo tengo. La biopsia en ningún momento va a cambiar con que yo me afane. Porque yo me ponga ansioso y me ponga... ¿va a cambiar el diagnóstico? No. El afán es inútil en todos los casos. El versículo 27, donde el Señor interroga: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?, admite dos sentidos. En unas versiones se habla de añadir un codo, que equivale a 45 centímetros o a medio metro. En esta versión utiliza o traduce preocuparse para alargar la vida. Esa expresión es más fiel, porque en el contexto lo que viene hablando es de la ansiedad por guardar la vida, por sostener la vida.
El principio dramático para nosotros, pero que también puede ser convertido en una gran verdad, es que no podemos alargar los días de nuestra vida. Tenemos los días contados. Por mucho que nos preocupemos, por mucho afán, por mucha ansiedad, por mucho que nos estemos ocupando en nuestra seguridad, no podremos vivir un día más de los días que el Señor tiene previsto para nosotros. Hay un refrán, no sé si será español, que dice: nadie se muere la víspera sino el día. Si podemos interiorizar y saber que nuestros días están contados y que la ansiedad o la preocupación no alargará nuestros días, ¿qué haremos? Vivir confiadamente, preocuparnos y ocuparnos en nuestra seguridad, en nuestra salud, pero no con una ansiedad que, además de los problemas, que además de la enfermedad, que además de la vejez, nos agreguen la destrucción de nuestra vida. La ansiedad tiene el problema de que absorbe nuestra alegría y nos vuelve negativos. Los discípulos no pudieron disfrutar que el Maestro les había llamado a la gran tarea de construir un nuevo mundo, una nueva vida, un hombre nuevo. Estaban preocupados: ¿alcanzará para el pan sin levadura? ¿Alcanzará para el vino? ¿Alcanzará para la túnica? Los hizo entonces negativos, negativistas. Cuando vivimos en ansiedad, la ansiedad nos roba la alegría, nos roba el gozo y nos hace pesimistas. Todo lo vemos oscuro, todo lo vemos negro, porque estamos viendo las circunstancias a nuestro alrededor y no estamos viendo al Señor que nos ha llamado a ser parte de su reino, a pertenecer a su ciudadanía, a ser parte de su pueblo. Podemos entonces, dice el Señor, derrotar la preocupación cuando adquirimos un arte, el arte de vivir día a día. ¿Para qué preocuparnos por el mañana? Preocupémonos por el día de hoy. Mañana habrá otra preocupación. Los judíos tienen un dicho que a nosotros nos debe poner los pelos de punta. Pero los judíos decían: no te preocupes por los males de mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que no será el tuyo. De pronto mañana no estamos en vida y estamos preocupando por lo que va a pasar mañana. De pronto mañana estamos con el Señor. Entonces la ansiedad no nos ayuda en nada. La ansiedad por el futuro, por las necesidades del mañana, son inoportunas, pues lo que hacen es llevar o colocar una carga sobre la carga que estamos llevando en el día de hoy. Tenemos problemas, tenemos dificultades hoy que tenemos que superar hoy. ¿Para qué preocuparnos por mañana? Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo, que la ansiedad produce una doble carga que aplasta al creyente. Jesús no quiere decir con esto que el creyente debe descuidar por completo las provisiones para su vida, el poder llevar el sustento para su familia. El creyente debe trabajar diligentemente y hacer planes para el futuro. Sí, pero tiene que reconocer que el Señor es el dueño del futuro, que el Señor es quien gobierna el mañana de cada uno de nosotros. Por eso Jesús da la respuesta a la ansiedad, al mostrarle que el antídoto a la ansiedad es Dios. El antídoto a la ansiedad es Dios. El Maestro le afirmó: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. El versículo clave en este párrafo, y quizás en el Sermón del Monte que sigue en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, es el versículo 33. Jesús como Rey, Jesús como Señor de sus seguidores, está subrayando el principio que sirve para que orientemos la vida diaria.
para que seamos auténticos súbditos del Rey. La preocupación no debe ser la prioridad. El afán, la ansiedad no debe ser la preocupación de un creyente. Debe ser buscar el reino de Dios. El mandato del Rey, la voluntad de Dios, de Jesús como Señor de nuestra vida, es que todos los que pertenecemos al reino, busquemos el reino en el primer lugar. Esta búsqueda del reino de Dios debe ser continua, dice el Señor Jesús. Pues Él usa un imperativo que está en tiempo presente. Y cuando leemos un verbo que está en tiempo presente como imperativo, está indicando una acción repetida y continua. Buscar el reino de Dios debe ser la acción repetida y continua de todos los súbditos de Jesús, de todos los que dicen pertenecer al reino de Dios. Pero también debe ser una búsqueda celosa, continua y celosa, porque el verbo que se utilizó o que utilizó el Señor Jesús cuando expresó la idea significa desear con una pasión, perseguir con celo, procurar de corazón o buscar con afán. La búsqueda entonces debe ser concentrada en el reino de Dios continuamente, con celo, con pasión, con devoción. En contraste, dice el Señor Jesús que quienes no tienen a Dios, su búsqueda está en las cosas de la vida, en lugar de centrarse en la vida misma. Él dice, por eso los paganos, esos son los que no tienen a Dios, pero los que tienen a Dios centran su vida no en las cosas que la vida les puede dar, sino en la vida, porque saben determinar las prioridades, saben que todo lo demás es algo que complementará la vida y que lo que debemos es valorar la vida que tenemos. ¿Qué es lo más importante entonces para usted? Habrá personas, habrá objetos, habrá metas, habrán cosas que están compitiendo en tu mente con servir al Señor, con colocar tu vida en las manos de Él. ¿Qué realmente es lo que motiva tu vida? El Señor que dio la vida, el reino de Dios, la justicia de Dios, o las pequeñas cosas que la vida nos puede dar. Cualquiera de esas metas de tu vida, cualquiera persona, cualquier objeto, cualquier deseo, puede sacar a Dios del primer lugar de tu vida, si tú no decides enfáticamente darle el primer lugar a Él en todos los aspectos de ella. Planear para el mañana es un tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. ¿Cuál es la diferencia entre planear para el futuro y afanarse? Planear es establecerse metas, ponerle tiempo a las metas, establecer formas de cuantificar esas metas, pero confiar que esas metas están dentro del proyecto de Dios, están bajo la dirección de Dios. Afanarse es tratar de hacer las cosas con nuestras metas, con nuestras aspiraciones y nuestros deseos, sacando a Dios de nuestra vida y esperando que entonces en el peor de los momentos venga Dios a entrar en juego. Cuando se hace bien una meta, cuando esa meta tiene a Dios en el primer lugar, cuando esa meta está cimentada en el deseo de Dios para nuestra vida, entonces el afán disminuye, puede hasta desaparecer y se convierte en una razón para vivir. El que se afana, en cambio, se va asaltado por el temor y se le hace muy difícil confiar en Dios, porque lo que está viendo son las circunstancias que están a su alrededor. No permita que su afán por el mañana afecte sus relaciones con Dios hoy. Quisiera terminar compartiendo con ustedes una cura para la ansiedad, y lo llamé la teoterapia de la ansiedad, la terapia de Dios para la ansiedad. Dios en su palabra nos da 4 remedios para salir adelante en la ansiedad. La primera medicina divina es: reconozca que solo Dios da tranquilidad. Solo Dios da tranquilidad. Dice la Escritura, el profeta Nahum: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían.
En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Quisiera que repitiéramos todos el texto al unísono. Todos digamos: nuestro Dios es bondadoso y cuida a los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Sabe que los hombres de Dios vivieron tiempos de ansiedad, vivieron tiempos de peligro, vivieron circunstancias adversas en la vida, pero depositaron su confianza en Dios. Y por eso pudieron elaborar una oración al Señor que encontramos en el Salmo, que dice que solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza. Hay circunstancias difíciles en la vida, pero cuando reconocemos que todo nuestro afán debe estar puesto en las manos de Dios, entonces podemos decir como el salmista: solo Dios me da tranquilidad, solo Él me da confianza. El segundo medicamento de Dios para que nosotros podamos solventar la ansiedad: deposite su ansiedad en Dios. Deposite su ansiedad en Dios. No la lleve usted, déjesela al Señor. El apóstol Pedro dijo: depositad en Dios todas vuestras ansiedades, porque Él nunca dejará de cuidar de vosotros. No hay ansiedad que el Señor no pueda llevar, porque puede llevarlas todas. Y dice Pedro: pero Él nunca dejará de cuidar de vosotros. Todas nuestras ansiedades las depositamos en el Señor, porque Él nunca dejará de cuidar de nosotros. Tercer recomendación: ore, pida y dé gracias. Cuando tenga momentos de ansiedad, entonces usted ore. Dice el apóstol Pablo: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, y pídanle y denle gracias también. Pablo dice: no debemos llevar una vida de ansiedad, sino una vida de oración. Una vida de oración en la cual le pedimos al Señor, pero también le damos gracias. Es decir, démosles gracias por lo grande. Señor, te pido que me des alimento para mañana, pero te doy gracias por la vida que me diste. Te pido, Señor, que me des algo para beber mañana, pero te doy gracias porque tengo vida para hablar, tengo vida para poder estar en tu presencia. Le podemos decir también: gracias, Señor, porque hasta ahora el alimento, la bebida y el vestido nunca ha faltado en mi casa, porque tu cuidado nunca ha faltado, porque tu protección nunca ha faltado. Dele gracias al Señor por eso. Y en cuarto lugar, use las palabras amables con las otras personas. Le parecerá extraño, pero es así. Las palabras amables nos rompen o nos quitan la ansiedad de nuestra vida. Cuando nosotros damos palabras amables a otros, eso les puede quitar la ansiedad a ellos, pero se los quitará a usted también. No permite, entonces no utilice un lenguaje que puede crear ansiedad o afán en otras personas. Por el contrario, de estímulo, de palabra orientadora, de palabra consoladora. 4 elementos de la teoterapia de Dios. Reconozca que solo Dios da tranquilidad. Deposite su ansiedad en Dios. Ore, pida y dé gracias. Y por último, use palabras amables con las otras personas. ¿Saben? El tema que más angustia o produce ansiedad en la gente es: ¿qué será de mí cuando muera? El futuro después de la muerte. Pero ¿saben qué? Jesús es la respuesta a la ansiedad. Cuando nosotros morimos, si previamente hemos recibido a Jesús como Salvador personal, si previamente hemos confesado nuestro pecado al Señor, entonces el Señor dice que tendremos vida eterna, que iremos a estar con Él en una eterna adoración. Pero si antes nosotros no hemos hecho esa decisión, si no hemos reconocido nuestra condición pecadora, entonces viviremos eternamente separados de Dios. Hoy puedes vencer la mayor ansiedad de tu vida si hoy recibes a Jesús como Salvador personal. Para recibir a Jesús como Salvador personal, debes hacer una oración en alta voz.
debe ser una oración de fe. En esa oración de fe le vas a decir al Señor Jesús que eres pecador, que quieres que perdone todos tus pecados y te haga una nueva persona. Él entrará a tu vida, cambiará tu vida y te dará la vida eterna. Si hoy quieres recibir a Jesús como Salvador personal, inclina tu rostro donde estás y repite conmigo en alta voz esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Entra a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén.